Y estamos en el Centro de Cirugía con el doctor Jorge Luis Arraca, un centro donde se realiza con la experiencia de muchísimos años la cirugía de la obesidad y otras patologías del aparato digestivo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Bien. Hoy vamos a hablar del tema, vamos a empezar con el tema de la ley de la obesidad, que lo habíamos dejado pendiente la vez pasada, para ver en qué estado está eso y qué beneficios puede tener el paciente con respecto a la cobertura de las obras sociales, ¿no? Sí, en realidad lo que se busca a través de la ley es que aquel paciente que tenga obesidad tenga cubierto todos sus tratamientos y las complicaciones vinculadas a la obesidad, que se la reconozca como enfermedad y en particular lo que te decía recién, sus tratamientos. En lo que a nosotros atañe, la expectativa, la espera es de que las obras sociales cubran los procedimientos quirúrgicos que hoy en día a nadie, ni en ningún lugar en el mundo, se le ocurriría pensar de que no tienen un lugar perfectamente conocido y ganado. Yo creo que aquí estamos muy atrasados porque esto ya hace años que en Estados Unidos y en Europa está reconocido hasta por los sistemas de seguridad social que serían equivalentes al PAMI. Y aquí todavía estamos en una etapa donde está a través de una ley buscándose el respaldo para que esto suceda. De todas formas hay que decir algo, en todos los años que nosotros hacemos estos procedimientos, estas operaciones, hoy en día, como nosotros trabajamos evaluando completamente al paciente y dándole toda la argumentación y seleccionando prolijamente qué paciente es candidato y cuál no, los pacientes se contactan con las obras sociales y lo que estamos viendo es que hay un reconocimiento muy importante porque la información que se brinda o que la información que lleva el paciente es un respaldo fundamental a la hora de saber de que el paciente está verdaderamente tiene un grado de obesidad avanzado, tiene enfermedades asociadas que no solo le generan un problema de costos a la obra social en relación a las consultas, complicaciones y medicamentos, sino un problema para la salud del paciente, porque nosotros vemos pacientes de 35, 40 años que están con 10 o 12 medicamentos y que tienen una expectativa de vida realmente muy mala. Entonces, cuando es bien seleccionado, nosotros no vemos que haya una resistencia por parte de las obras sociales, sino realmente el conocimiento de si esto va a ser una cosa útil en la vida de ese enfermo. Vamos a ver ahora un poco cómo es el mecanismo, cómo funciona esto de la cirugía. Mira, sí, porque inclusive nosotros hablando fuera de cámara a veces mirábamos estos gráficos y tratábamos de explicar. Yo creo que es una buena oportunidad como para recordar cómo funciona estas operaciones. Nosotros, si recordamos cómo es el tránsito de los alimentos que llegan por el esófago o el estómago, una vez que están en el estómago reciben las primeras secreciones enzimáticas para procesar esos alimentos y para pasar lentamente a través del duodeno, donde reciben las secreciones biliares y pancreáticas, que son sustancias netamente digestivas para procesar esos alimentos, para que a lo largo del intestino delgado se produzca la absorción, ya sean tales o cuales alimentos se absorberán a la parte más alta o más baja del intestino delgado, donde después se llega el resto que no es absorbible al intestino grueso, donde el intestino grueso absorbe los líquidos y el resto se elimina como materia fecal. En este circuito es como habitualmente transitan los alimentos. Lo que nosotros hacemos son modificaciones que son fundamentalmente colocar una banda gástrica ajustable en la parte alta para que el paciente pueda ingresar menos alimentos, realizar un bypass en el que lo que hacemos es hacer un pequeño estómago con un cortocircuito con el intestino para que ingresen menos alimentos y pasen rápidamente al intestino, o una cirugía más moderna que se llama sleeve gastrectomy, que no quiere decir que porque sea moderna sea mejor, sino porque preserva lo que es el circuito digestivo y que es puntualmente esta operación que les vamos a mostrar hoy en día, que se denomina tubo o manga gástrica. Sleeve significa manga, y lo que hacemos es transformar al estómago en una forma tubular, extirpando toda esta porción y haciendo que ingresen menos cantidad de alimentos y desconectando esta zona que es secretora de una hormona que es mediadora de saciedad y el apetito, por lo cual el paciente habitualmente refiere una menor cantidad de apetito. Esto es una operación muy bien definida en los extremos, pacientes que a lo mejor no tienen grados tan extremos de obesidad y que mujeres jóvenes que pretenden el embarazo y que no altera el circuito fisiológico y no necesitan tanto apoyo de vitaminas. Por eso, en función de lo que vos me decías, ha ido avanzando todo esto a la hora de encontrar alternativas dentro de las mismas cirugías, que son operaciones a lo mejor que no tienen tantos riesgos como algunas otras y en realidad tienen tantos beneficios como esas mismas intervenciones.
Toda esta parte que se deja utilizar, sobre todo en el caso del bypass gástrico, ¿no provoca ninguna consecuencia en el paciente? Mira, un estómago que está destransitado, que no está sujeto ni a los alimentos, ni a los fármacos, ni a los pesticidas, ni a todos los tóxicos que a veces nos llevamos a través de la comida, tiene menor posibilidad de desarrollar enfermedades. Pero nosotros, antes de dejarlo cerrado y abandonado, lo estudiamos previamente para saber de que ese estómago no tiene ninguna alteración. Después hay una serie, es importante que el paciente esté en contacto con nosotros, porque en función de cómo evoluciona uno puede justificar o requerir otros estudios. Por eso es muy importante entender que no es nada más que hacerse una intervención, una operación. Es entrar dentro de un protocolo de selección, de seguimiento y controles periódicos para que no solo desciendan de peso, sino para que realmente todo su organismo esté bajo control. Bueno, Jorge, nos vamos a volver a encontrar dentro de 15 días. Gracias. Gracias a vos, un gusto como siempre. Seguimos con más Televida. Excelencia en cirugía de obesidad. Doctor Jorge Arraca, en Rosario, 425-2645.